Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Yo les agradezco el favor de su atención y hoy quédese con nosotros porque vamos a tratar un tema muy importante y muy actual, ya que los docentes se están presentando, pues están más bien complicados en algún momento por esta pandemia, de acuerdo al nuevo uso de las tecnologías, porque si bien, como lo comentábamos en un inicio, estas tecnologías ya empezaban a entrar y estábamos apenas adaptándonos, la pandemia vino a acelerar este proceso. Por eso voy a saludar a cada uno de ellos. Del nivel primaria se encuentra la maestra Karen Narváez Castro, a quien me da mucho gusto saludarla. Maestra Karen, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, señora Angélica, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias y encantada de estar con usted. Al contrario, bienvenida. Ahora vamos a presentar del nivel secundaria al profesor Abel Juárez Vega. ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarlo. Muy bien, aquí tanto gusto de compartir con ustedes experiencias. Ahora vamos al nivel de bachillerato con el profesor Ricardo Olmos Hernández. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí y pues esperemos que podamos compartir mucho conocimiento el día de hoy. Gracias. Por supuesto, todos los comentarios son muy valiosos porque todos vamos a enfrentar una parte muy diferente. También le doy la bienvenida en esta ocasión. Ella es la maestra María Araceli Piñeirúa Pontón del nivel de universidad. ¿Cómo está, Miss? Un gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a dar inicio. Platicábamos que la pandemia se nos adelantó, entonces ahora yo les preguntaría, ¿qué tan complicado ha resultado esta nueva forma de enseñanza para ustedes de acuerdo al nivel que van representando? Porque no es lo mismo tratar o educar o enseñar o guiar a niños de primaria que están en una etapa muy diferente a los de secundaria, bachillerato y universidad. Si les parece, iniciamos con Karen. Repito la pregunta, ¿qué tan complicado ha resultado esta nueva forma de enseñanza? Bueno, me parece que al principio nos enfrentamos con una barrera enorme, ¿no? En mi caso, primero de primaria, pues sí fue complicado porque los niños estaban acostumbrados a una diferente enseñanza. Yo los ayudaba, recortábamos juntos, pintábamos juntos. Entonces llegan a casa y mamá está de un lado frustrada porque no sabe qué hacer con el niño y por otro lado está el niño súper distraído porque pues está en el iPad, en la computadora y pues ahí tiene los jueguitos. Entonces no estaba al 100% en la clase o bien estaba, voy al baño, voy a comer y es todo el tiempo, era muy diferente, ¿no? En el salón tenían reglas, ciertas estructuras de clase y cuando llegan a casa todo era completamente diferente porque estoy en mi lugar, en mi zona de confort, está mi mamá que en sí me va a regañar por trabajar, pero si ella está por un lado, pues yo me puedo distraer un poquito. Entonces sí fue un cambio repentino grande, enorme al principio, los primeros meses fueron pues no diría yo que fatales, pero sí complicados, porque no podíamos captar la atención de los niños, así nos pusiéramos de cabeza, era súper complicado captar la atención de ellos, hasta que fuimos interesados y cuenta ellos que a pesar de estar a la distancia, podíamos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Podíamos interactuar con el iPad, mandarnos emojis, y creo que ahí fue donde ellos empezaron a hacer como que este cambio y este balance y dijeron, ok, no estoy en la escuela, pero sí puedo estar con mi niños y puedo estar haciendo las mismas actividades del salón. Si bien lo dice la Miss Karen, en la etapa primaria el factor distractor es muy importante. ¿Qué sucede, profesor Abel Juárez, en el caso de secundaria? ¿Qué tan complicado resultó para usted esta nueva forma de enseñanza? Sí, ciertamente representó un reto. Si bien es cierto que ya a nivel secundaria y en diferentes contextos, principalmente en el privado, pues ya se viene trabajando con plataformas educativas en las cuales los chicos ya vienen un poquito más encaminados
al uso de tecnologías, un poquito al trabajo también docente de trabajar un poquito con ya plataformas como YouTube, en los cuales ya se iban inmersando. Sin embargo, cuando llega la pandemia, es precisamente el que ahora es el momento adecuado en el que vamos a tener que utilizar la tecnología. Lo que en algún momento era una pretensión ideal dentro del contexto educativo, por favor, utilicemos otros medios, otras plataformas, otras maneras. Llegó la pandemia y no hay de otra. Este es el momento en el que las tecnologías tienen que hacer su uso. Entonces, sí, verdaderamente cuando iniciamos a organizar todo, lo teníamos como teórico, pero ahora es el momento de aplicar. Creo que fue el mayor reto del docente, en el cual tenía que visualizar cómo ya hacer una clase virtual, cómo intentar, porque lo primero que hicimos, tratar de llevar la escuela tal como estaba a la parte virtual. Nos fuimos dando cuenta que eso no era posible, que tenían que hacerse adecuaciones pedagógicas y eso representa ya un extra que el docente tiene que realizar. Y me refiero como extra porque es el que tiene que pensar el contexto porque en breve vamos a estar. Sin embargo, también es justo comentar que sí nos costó trabajo porque en el hecho de que cada vez que se comentaba, regresamos en 15 días, regresamos en un mes, como que bueno, vamos a darnos la oportunidad porque en un mes regresamos. No, regresamos hasta dentro de 3 meses y como que ya todos pudimos empezar a comprender cuál ya era el contexto que teníamos que realizar. Pero definitivamente sí representa un reto porque la parte de la virtualidad, más en el lado de la secundaria, que empieza la socialización mucho más compleja. Y de momento, el que ya no está mi compañero a un lado, en el que ahora todos nos reunimos en una pantalla, ante una pantalla, y que de alguna manera pues no tengo esa parte de convivencia, esta parte de, porque a lo mejor todo está en silencio, simplemente estoy escuchando, el silencio se hace, pero afuera, pues en la familia, pues discúlpeme la expresión porque de momento sí pasaba, ¿no? Cuando participábamos, pues la licuadora ya se escuchó, papás trabajando a un lado. De alguna manera eso también forma parte de un distractor. No es lo mismo en el contexto del salón, el cual pues todos estamos enfocados en la clase, el profesor está dando su cátedra, pero en ese momento pues todos nos encontramos en guarda en silencio, ese tipo de situaciones fue creo que el primer reto que enfrentamos y que de alguna manera pues nos llevó poco a poco a hacer adecuaciones y creo que después de un año ya hemos tenido de lo que representó un reto y además un desafío, ahora es un aprendizaje. También el factor distractor, aunque diferente, pero también se presentó en este nivel de secundaria. Y otro punto importante que usted toca, profe Abel, es el de la socialización. Ahora, si les parece, vamos con Ricardo Olmos en el nivel bachillerato. Ahí, ¿cuál fue este nuevo reto? ¿Qué tan complicado, profe? Gracias. Pues miren, yo creo que nosotros nos enfrentamos en este momento a la etapa de la inmediatez, ¿no? Los chicos en este momento tienen, si quieren ver una serie, pueden ver toda la serie en un fin de semana. Si quieren un libro, lo pueden descargar. Si quieren un videojuego, o sea, sea lo que ellos necesiten, ellos los tienen literal a un clic de distancia. Entonces, el reto que nosotros nos presentó, por ejemplo, en mi caso a nivel bachillerato, es que los chicos de repente como que se toparon un poco con la pared de la información. O sea, tienes todo el acceso a toda la información, pero de repente ya no buscas nada porque no sabes cómo buscarlo, ¿no? Por ejemplo, yo considero que los chicos no estaban preparados para esto, ¿no? O sea, los chicos no sabían buscar información fidedigna, no sabían a lo mejor incluso cómo desarrollar un tema a través de una plataforma como Word, en Excel, dependiendo de lo que se les solicitara. Entonces, por ejemplo, eso fue en cuestiones académicas, ¿no? El chico como que de repente se topó con pared de estar en su casa. Ahora, algo que a mí me costó mucho trabajo con los chicos al principio fue ver que ellos se enfrentaron a su realidad, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando vamos a la escuela, de repente la escuela tiende a ser un refugio, ¿no? Me salgo de mi casa, a lo mejor si hay algún tipo de problema, lo que sea, miren, me salgo y sé que ahí en la escuela voy a comer con mis amigos, voy a echar relajo, voy a convivir con mis maestros, voy a aprender, voy a trabajar. Y ya a las 2, 3 de la tarde que llego, bueno, a lo mejor ya es el lapso pero ya lo brinqué, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en este momento, no? Los chicos se enfrentaron primero pues a la pandemia, no puedes salir, no puedes ir a ningún lado, todo está cerrado, no vas a ver a la novia, no vas a ver al amigo. Segundo, los chicos también se estuvieron enfrentando a la realidad de sus casas,
a que muchos de los papás se quedaron sin trabajo. Entonces, pues ahí te das cuenta de que a lo mejor, pues, o sea, los padres de familia sacrificaban muchas cosas para que sus hijos estuvieran, bueno, en mi caso que soy maestro de educación privada, sacrificaran esto, ¿no? Entonces, en este concepto, nosotros nos damos cuenta que los chicos se fueron de lleno, ¿no? En cuestión social. ¿Por qué? Pues porque les cortamos todo. O sea, más allá de convivir a través de, pues, un juego, a través de WhatsApp o cualquier red social, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, los chicos también se enfrentan a estas realidades de que no hay trabajo, que el dinero escaseó mucho tiempo, que muchos se quedaron sin una fuente de ingreso primordial. Aparte que pues no es lo mismo convivir a lo mejor solo con mamá, que generalmente mamá es la que está en casa, con los hermanos más pequeñitos, ahorita convivir con el hermano mayor, con mamá, con papá, y que de repente, pues eso genera conflictos porque los papás se tenían que partir en cuatro, ¿no? Ahora, las carencias también familiares que de repente tenemos, esta situación que de repente nos sucede mucho, que pues te das cuenta que el dinero ya no alcanza y que muchas veces a los chicos se les tuvo que sacar de una escuela privada y aventarlos a una escuela pública, ¿no? O los chicos, por ejemplo, en mi caso de bachillerato, que pasaron de secundaria a bachiller, no vivieron esta experiencia tan bonita que es de repente de brincar de un nivel a otro, pues no la vivieron con esta onda de que, a ver, pues ya entramos a prepa, conocer a sus maestros. Entonces yo creo que uno de los grandes retos a los cuales como maestros nos enfrentamos fue adaptar a los chicos y generarles este entorno saludable para que en medida de lo posible los chicos pudieran aprender. Pues la socialización, por lo que veo en este sector, también se notó demasiado en el área de bachillerato, y pues vamos a ver qué nos espera en el área de universidad con la maestra María Araceli Piñerúa Pontón. Maestra, ¿cómo vio a sus alumnos de universidad? En el caso de la universidad, el cambio ha sido mucho más fácil para ellos. No fue muy complicado el voy a la universidad y ahora mejor me quedo en casa. Para muchos, como en mi caso, que tengo alumnos de varias partes de la República, tengo de Chiapas, de Monterrey, de Veracruz, de Atlisco, o sea, tengo de muchos lados de la República, pues fue hasta mejor. Dicen, me quedo en casa, no gasto pasaje, disfruto a mi familia, no pierdo horas en el transporte para ir, obvio no venían desde Monterrey, que ya tenían acá, pero ya no gastan en el tener que rentar para estar aquí en Puebla. Ese fue algo bueno para ellos. El problema aquí fue la tecnología, literal fue la tecnología. ¿Por qué? Porque en muchos lugares falla mucho el internet y como todo tiene que ser conexión a distancia, tienen que ocupar a la fuerza del internet. Tengo muchos alumnos que dicen, Miss, no hay internet. Literal me ha tocado casos de, Miss, en la noche pasó alguien y chocó en el póster y lo tiró, no hay internet. Estoy con mis datos, pero nada más voy a poder estar media clase. He llegado a tener esos casos. Entonces, ha sido más bien el problema de la tecnología, de que no hay internet o programas que en la misma universidad se instalan para darle la materia. Luego, ahora, el tener que pasarles esos programas y que muchos no los puedan instalar porque a lo mejor no tienen la computadora y se están conectando en el celular, porque su computadora a lo mejor es viejita y no aguanta, o porque no le entienden cómo instalarlo, por más que se los explicamos, ha sido ese el reto más grande que hemos tenido que enfrentar en el nivel de universidad. Hay muchos chicos que ya no quieren regresar, o sea, prefieren terminar. Tengo chicos de sexto semestre, séptimo semestre, octavo semestre, que de hecho precisamente les preguntaba ayer, ¿cómo ven chicos que ya dijo el gobernador que a lo mejor regresamos en agosto? Ay, no, yo no quiero regresar, yo me quedo en mi casa, ya no gasto pasaje, desayuno rico, ya no tengo que, insisto, los que están en sus lugares de origen, pues prefiero estar en mi casita y ya literal ya no quieren regresar a presencial. Entonces, más bien ha sido ese el reto, no tanto el ocupar la tecnología, sino lo que implica el ocuparla, lo que falla y lo social, yo creo que el nivel de universidad lo están disfrutando más estar en casa. Fíjense cómo en cada uno de estos niveles se va presentando diferente forma o cada quien lo va asimilando de diferente manera, ¿no? Maestra María Araceli, seguiría yo con usted en la siguiente pregunta porque precisamente quería yo encauzarlo a este punto. ¿Cómo enfrentar precisamente las carencias de tecnología en muchos lugares
Uno, la tecnología, y el otro, la parte de que quizá algunas personas no sabían cómo usar, cómo aplicar, cómo instalar las aplicaciones, los programas, el internet, o sea, cómo suplir todas esas carencias para impartir una buena clase. Desafortunadamente a nivel universidad, en ese sentido las universidades sí se están deslindando, no les está interesando mucho de si el alumno tiene o no tiene el recurso. Ya te inscribiste a la universidad, sí, te damos buena calidad de educación, te damos buenos maestros, pero a nivel de tecnología tienes que checar tú cómo conectarte. Entonces, por eso mencionaba yo hace ratito que el gran problema a nivel de universidad es el que muchas veces no haya esa tecnología. Ese es el gran problema. Y acá sí es un reto porque a nivel universidad ya no dependen de mamá y papá, no todos, muchos ya trabajan para pagarse su educación. Entonces ya tienen que ver ellos cómo conseguir la tecnología, cómo conseguir el dispositivo, cuál es el mejor internet. Siento que muchas veces en la universidad les dices, pues ya en octavo semestre, pues ya te vas a enfrentar al mundo, ya te vas a trabajar, ya ves los problemas. No, lo están viendo desde antes. ¿Cómo resuelvo ahora? No el pagar mi colegiatura, sino cómo resuelvo ahora el pagar la colegiatura, pagar la tecnología, ¿cómo lo hago? Y es un gran problema que se están enfrentando en este momento. Ok, ahora pasaría yo con el maestro Ricardo Olmos de bachillerato. En este sentido, ¿usted cómo ha enfrentado las carencias de tecnología y de conocimientos también por parte de los usuarios? Pues es que, por ejemplo, en el nivel bachillerato teníamos la ventaja de que pues la mayoría de los chicos ya manejan un teléfono, ellos ya son nativos digitales, ¿no? Pues ellos ya incluso a veces saben hasta más que uno, porque pues ellos ya nacieron con la tecnología, ¿no? A lo mejor, bueno, los que somos un poquito mayores, sí nos tocaron las raíces del Internet, de 2000, los 95, por ahí, que empezaba, pero ya los chicos que ahorita están cursando el bachillerato, pues ya tienen como el chip digital integrado. Ahora, de repente, pues sí te enfrentas, ¿no? Con este problema de que, como decía la maestra, no tengo un teléfono, mi teléfono ya está muy viejito, mi compu ya no aguanta. Entonces, pues la manera en la que a mí me funcionó fue tratar de agregar contenidos a alguna plataforma. En este caso, nosotros ocupábamos la plataforma de Google y decirles, miren chicos, aquí está la información, ustedes trabajen con ella y pues nada más procuren subirla, ¿no? O sea, a lo mejor si no te puedes conectar, pues vete una hora a un ciber, pídale a un amigo o algo por el estilo. Yo creo que aquí volvemos, ¿no? A lo que usted decía. La pandemia nos hizo de sopetón entrar a todo este mundo digital, a las clases digitales, ¿no? Porque muchas veces nosotros escuchamos clases en línea y todos automáticamente, pero no como tan importante, o universidad, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, yo la verdad admiro muchísimo a las maestras de primaria, a las maestras de kinder, pues que es lidiar con los pequeñitos, ¿no? A los chicos de secundaria, ¿no? Que de repente tienen las hormonas a tope y son rebeldes como no se imaginan. Entonces, de repente, por ejemplo, a nosotros ya en bachiller no nos toca tanto esta brecha, ¿no? La brecha digital, pero pues algo que nosotros hemos implementado, bueno, en mi caso yo he implementado, es que chicos, mándenme WhatsApp, tengo mi correo, nos vemos, manden en Messenger, en Facebook, buscar todas las maneras posibles de tener comunicación, ¿no? Para que, pues por lo menos, digo, si ahorita está un poco deficiente la manera en la que ellos aprenden, porque pues estamos muy acostumbrados a aprender en un aula, pues ahorita hay que sacar de donde se pueda, hay que rascarle donde se pueda para que los chicos puedan aprender. Esa es una muy buena metodología, ¿no? El incorporar nuevas herramientas para facilitarles precisamente el trabajo y el aprendizaje, sobre todo, y el entendimiento de los chicos. En el caso del nivel secundaria, maestro Abel Juárez, ¿usted cómo enfrentó estas carencias tanto de tecnología como de conocimientos de algunos usuarios? ¿Tuvo algún problema en este sentido? Sí, sí hubo detalles que tuvimos que hacer de manera emergente. Ciertamente, hablo de mi caso como profesor de tecnología. Podríamos decir, en mi caso, afortunadamente, nosotros ya habíamos empezado un ciclo, en el ciclo anterior,
el que era el 19-20, empezamos ya a trabajar con esto que era Google for Education. Entonces ya empezábamos a hacer como los pequeños pininos. Cuando llega la pandemia y tenemos que mudarnos definitivamente a la plataforma, ya los chicos ya venían un poquito entrenados, pero ahora sí como que era, vamos ya en serio, ahora este es el único medio y no hay. Ciertamente para nuestros alumnos de primer grado de secundaria son los que hacen la transición. Entonces con ellos sí tuvimos que realizar algunos cursos o algún asesoramiento personalizado. Y en mi caso, y lo que fue pues los últimos meses, estamos hablando de enero, febrero, marzo, sí ya tuvimos, yo ya tuve que realmente hacer esta cuestión personalizada, revisar equipos, revisar por qué alguna situación les impide, la casuística del internet y todos estos problemas que realmente pues sí fueron y han sido un reto. Ingresarnos a lo que es pues esta plataforma de Meet, algunos por Zoom, y bueno, buscar alternativas que permitieran al alumno poder ingresar y estar en sus clases. Pues dentro de la tecnología también últimamente vamos viendo pues nuevas opciones. En el caso de Zoom, por ejemplo, en este caso, lo último, más reciente que pues brevemente se va viendo bajo la experiencia de otros docentes, es que también ya me puedo conectar por mi teléfono fijo a la sesión de Zoom. Entonces, bueno, esa es una alternativa. No puedo ver así presencialmente verlos, pero al menos sí los puedo escuchar. Mi tiene un número telefónico y tiene unos números en el cual yo marco el ID y ya estoy dentro de la sesión de Zoom. A lo mejor nada más escucharé, pero al menos sí puedo estar participando, pero representa una alternativa. Entonces, dentro de este proceso también vamos buscando dónde hay, cómo hay, buscar que el alumno pueda tener estas circunstancias. Definitivamente, yo creo que en esta parte virtual, pues sí ha ayudado mucho. Tenemos, pues, como comentaba la maestra Araceli, en el sentido de nuestros chicos, algunos están viviendo en Chihuahua, otros están en Acapulco y pues están en clase. O sea, eso también les permite que la tecnología y el internet les permite estar, aunque no estén físicamente en el lugar. Y ciertamente, bueno, pues poco a poco también las empresas en cuestiones de tecnología, pues también se van poniendo las pilas para ofrecer pues un mejor producto para que pues esta parte sea mucho más efectiva y pues a todos nos permita ingresar. Pero definitivamente lo primero fue pues hacer asesoramiento personalizado. Perfecto, maestro Abel. Ahora preguntaría yo la opinión de la maestra de primaria, Karen Narváez. En su caso, pues le toca de los más pequeñines, qué tan complicado o cómo enfrentó todas estas carencias de tecnología y de conocimientos, porque en el caso de usted, yo creo que sí, los papás, ¿no? De participación. Sí, la verdad que al principio fue bastante complicado porque nos topábamos con que en casa pues teníamos familias que tenían 3 hermanitos, ¿no? Y entonces solo estaba el celular de mamá y el celular de papá y el otro, el más grande, ¿cómo hacía? O el más chiquito, ¿cómo entraba? Entonces sí, a los papás les costaba mucho trabajo. De repente nos topábamos con mamá, ¿sabe qué, Miss? No va a entrar mi hijo porque pues solo tengo el celular y se lo voy a dar a la grande, que es la que ya está en secundaria. Y entonces sí, ahí era como que la barrera de, híjole, ¿y cómo va a aprender? Pues ya tendríamos que mandarle las actividades o teníamos que grabar un video aquí. Aquí sí la comunicación era diferente, ¿no? No como mencionaban los demás profes que pues por WhatsApp, por Messenger, porque ¿con quién te comunicabas? Con la mamá o con el papá, incluso con la abuelita, ¿no? Ahí era el problema, que la mamá a lo mejor nunca dejó de trabajar, el papá tampoco, y pues la abuelita no sabía cómo entrar a la sesión de Zoom o cómo descargar la actividad. Entonces, yo creo que ahora hasta los abuelitos que cuidan a los niños ya saben entrar al Zoom. Los niños ya saben ponerle la contraseña, la clave, y creo que eso lo han ido aprendiendo, ¿no? Luego ya está ellos en clase, Miss, pícala acá para que podamos verte con tal emoji, o pícala acá para el filtro, ¿no? Ellos ya van avanzando y van adquiriendo este conocimiento y ya ellos te explican, hasta saben cómo, ¿no? Le explican a su mamá, mamá, fíjate que hay que entrar aquí, pero al principio sí era complicado, ¿no? Muy complicado porque pues no contábamos con los dispositivos suficientes, o entraba el grande o entraba el chiquito, o no tenían, había quienes no tenían internet en casa. Entonces, pues a contratar internet, que el internet ya falló, que me lo están instalando, que hoy entró con mis datos porque me lo tuve que traer al trabajo,
o se quedó con la abuelita y pues tu abuelita no sabe, no va a entrar. Y entonces ahí sí era como que era complicado, ¿no? Porque pues tenías tus 11 acá, pero tenías otros 5 que pues no entraban y entonces pues a mandar trabajos, a hacer videos y era más trabajo tanto para ti y como para la mamá o el papá porque tenía que aprender a descargar el video como fuera para poder saber qué iba a hacer el niño. En este sentido, maestra Karen, bueno, hablamos precisamente del punto de vista de ustedes como docentes y a lo que se han tenido que enfrentar. Ahora pregunto, ¿qué pasa del otro lado? ¿Cómo los niños, o en su caso de manera particular por ser los más pequeños, las mamás, los papás, la disposición de respuesta de ellos para uno entrar a las clases? Ya nos platicabas en el sentido de que si había el suficiente equipo, adelante, pero si no, pues había prioridades, ¿no? Pero ¿cómo lo toma ahora el otro lado, lo que son los alumnos? Y no sé si hay una forma de medir el aprendizaje de estos pequeños o del alumno. Sí, claro. Bueno, yo imparto clases de inglés, es en una escuela bilingüe, entonces tengo primero de primaria. ¿Cómo medimos nosotros este aprendizaje? Pues con el trabajo diario de los niños, nosotros vamos viendo sus avances, si es que participa, si tiene sus tareas, sus actividades completas, porque en realidad pues no hay tareas, ¿no? Lo manejas todo dentro de aula de clases. Y bueno, la disposición, si de repente nos topamos con niños que la clase empieza a 7:30 y vienen entrando a las 9 de la mañana, ¿no? Y entonces ahí te comunicas con el papá, señora, señor, ¿qué pasó? ¿Por qué entró tarde? Fíjese que se quedó dormido. Es que se nos fue el internet. Es que a mí se me olvidó. No puse la alarma. Entonces, sí, de repente tienes al puntual, incluso 10 minutos antes ya está el niño entrando a la sesión y también tienes del otro lado a la que pues no apoya o al papá que no apoya o que se tiene que ir a trabajar, ¿no? Que se queda con el abuelito y el abuelito no sabe la tecnología. Si de repente te topas con que el niño está sentado con la abuelita y a la abuelita desesperada o la mamá desesperada porque ya no sabe qué hacer con el niño y es un problema para ti porque dices, híjole, ¿cómo quisiera estar ahí con él y ayudarle, ¿no? Yo ayudarle en vez de que alguien esté junto a él y tómala, el zape o el regaño, ¿no? Nos toca que participan y se escucha el grito de que ya te dije que te pongas a trabajar, ¿no? Y tú, híjole, pues sí, ahí es complicado, ¿no? Porque dices, pobrecito, está en casa, ya lleva un año así y todavía lo sientan a clase y ya lo están regañando. Entonces ya dices, pues, ¿quién es el problema? ¿El papá o el niño? ¿No? El niño a lo mejor está en la mejor disposición de aprender, cumple con estar aquí, con participar, con contarte, pero si al lado tiene alguien que todo el tiempo lo está regañando, que todo el tiempo, y hace esto, y hace el otro, o sea, sí va a aprender, pero a lo mejor ya está, en un futuro ya no le va a gustar la clase porque va a decir, pues no porque mi mamá me regaña, no porque mi abuelita me regaña, no porque mi papá ya vino y ya me jaló la oreja, ¿no? Claro, sí, eso es muy cierto, ¿no? En el caso de secundaria, profesora Abel, quiero creer, no sé, en base a su experiencia, que ya este caso ya no se presente tanto en la influencia de los papás, pero aquí enfrentamos otro factor, creo que bien importante, la maña que van adquiriendo los alumnos en que me conecto, lo pongo en altavoz y ahorita vengo y se desaparecen. ¿O qué es lo que sucede en su caso, profesora Abel? No, sí, ciertamente. Creo que una de las dificultades que hemos enfrentado en secundaria es que los chicos ya no suelen tener la cámara abierta. Entonces, ciertamente uno ya no sabe si están o no están, ¿no? Y yo creo que esta parte, cuando vemos en las redes sociales una cantidad de memes donde estamos ya hablando al limbo, es la realidad. Efectivamente, ahorita nombramos a un alumno para participar y no responde. Y tarda uno, digo, no, entonces ya no está, algo sucedió. Y ciertamente ya en el caso de secundaria, los papás, en el sentido de, bueno, pues ya pasó a secundaria, ya es más independiente, sabemos que ahí está. Incluso nos ha tocado, es que profesor está aquí, sí, pero no está. Entonces ya es así como que nuevamente se retoma lo que pasa en primaria, ¿no? De estar vigilando qué sucede, qué pasa y todas estas situaciones. Entonces, de esto de alguna manera sí representa un gran reto y sigue siendo un gran reto para que los alumnos se hagan presentes. De alguna manera, pues sí, también muchos de nuestros chicos pues realizan otro tipo de actividades porque no existe esta parte de verlos, ¿no? Aunque realmente nosotros solicitamos que prendan la cámara,
también hay que manejarlo con mucha cautela, hay que tener muchísimo cuidado y muchas reservas y mucho asesoramiento pues desde la parte directiva para saber manejar esta situación y hacerlo de la manera más adecuada. Ciertamente también hay papás que nos dicen, adelante profesor, o sea, oblíguelo, pero ciertamente no en la cámara no puede decir, oye, y prácticamente llevar a una situación un poquito más hostil. Obviamente ese no es el propósito educativo, sino simplemente ese es uno de los grandes retos que poco a poco intentaremos ir subsanando y creo que dentro de lo que viene va a ser un reto mucho más complejo. Yo creo que el siguiente ciclo escolar nos representa esta parte de modificar o hacer una mejora de lo que estamos viviendo, porque lo que nos viene va a ser la parte híbrida. Entonces, este es el siguiente reto que nos toca, estar en lo presencial y en lo virtual. Y entonces, ¿cómo manejarlo? Bueno, si ahorita estoy en la cámara, pues bien, me conduzco sin problema, pero ahora tengo que estar interactuando en el salón, más los que me ven, más los que participan aquí o allá, se va a hacer, creo que uno de los retos más complejos y que tiene que ver ya con esta parte. Y rápidamente en esta parte de los aprendizajes, ciertamente algo que nosotros venimos trabajando y haciendo, pues es una adecuación pedagógica. Creo que esto es algo que sí era necesario y debe de ser necesario, porque cumplir con todo el contenido que se hacía en lo presencial, si de por sí ya era un reto terminarlo y hacerlo, pues en lo virtual se complica más. Hay que tomar prioridades de aprendizaje para de alguna manera ponderar y ver qué es lo que puede ser lo que va a continuar en el siguiente ciclo del alumno, en el siguiente grado en el cual va a cursar. Entonces, esta adecuación permite buscar las estrategias pedagógicas y también saber cuáles van a ser los instrumentos de evaluación que me van a permitir a mí saber el aprendizaje real del alumno. Y el segundo reto, pues, es obtener todas esas evidencias, que es el otro problema, que nos llegue para saber qué vamos a evaluar, sabiendo que también la Secretaría de Educación Pública, pues, de alguna manera tiene, pues, una holgura para buscar que esas estrategias o esos instrumentos de evaluación lleguen al docente para poder evaluarlo. Entonces, claro, sí, esto es un reto cada vez mayor, pero que de alguna manera pues, nos va a permitir saber si el alumno aprendió o no. Claro. Ahora pasaríamos al nivel bachillerato con el profesor Ricardo Olmos, porque aquí los alumnos ya se vuelven más mañosos, profe. Uy, no, estos son los dueños y amos de las fíjense que a mí, y creo que voy a coincidir mucho y el profe Abel me va a dar la razón, los chicos están enfrentándose ante una realidad muy difusa. ¿Por qué? Porque para unas cosas son muy adultos y te dicen así como que, oiga, profe, es que ya no soy un niño, ¿no? Pero para otras cosas, es que mi mamá quiere hablar con usted, ¿no? Y dices, bueno, por fin, o sea, ¿qué somos, no? De repente me han tocado, ya saben, el clásico alumno que no hace nada, que es medio gandallita, ya saben, ¿no? Y de repente ya me llega el mensaje de la mamá, es que mi hijo es muy buena persona, pero está un poquito desequilibradito. Entonces, aquí es donde surge como esto que de repente se vuelven muy mañosos los chamacos, ¿no? Yo trato de generarles un ambiente pues cálido a los chicos, un ambiente donde ellos se sientan a gusto y yo les he dicho, mira, si no te vas a conectar, pues por lo menos avisa, o sea, vuélvete formal y responsable. O sea, no, ya vamos a quitarnos un poquito esta idea de que nada más me tapo los ojitos y ahí mueren, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el nivel bachillerato, lo que de repente a nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, como reto, es que, pues ustedes bien saben que de repente nosotros como maestros ya una calificación ya no es como algo que nosotros podamos ocupar como un método para que se esfuercen más, ¿no? Prácticamente se les está dando una calificación aprobatoria por entregar el mínimo. Entonces, los alumnos, al ser sabedores de esto, porque pues, se han encargado de decirlo en todos lados, en todos los programas, en todos, o sea, incluso el gobernador lo ha dicho, pues el alumno dice, bueno, pues si de todos modos por no hacer nada, igual si están en el cabo un 6, pues entonces por no hacer nada, pues igual voy a tener 6, ¿no? Digo, obviamente también hay chicos muy, muy, muy responsables, hay chicos que se esfuerzan mucho, a mí me sorprende, ¿no? Que de repente mis chavos llegan y, profe, es que la verdad yo no lo entendí muy bien, o fíjese que leí tal cosa que usted nos dijo, entonces yo creo que ¿cómo es que nosotros nos enfrentamos a esto de las mañas de los chamacos? Digo, si en clase presencial de repente nos salían con cada cosa, pues ahora imagínense pues estando aquí, que ellos son dueños, como decía la maestra Karen, de su entorno, ¿no? O sea, que tú no puedes llegar a su casa y, oye, ¿qué pasó? Prende la cámara, oye, ¿qué onda con el micrófono?
oye, ¿qué pasó pues, con tu trabajo, no? Aquí ellos se sienten dueños y pues no lo entregué, profe, no lo tengo, simplemente se conectan y ahí siguen, ¿no? Entonces, ahorita nos enfrentamos, sobre todo, creo que Perfecto. él y yo, a esta onda del no son niños, no son adultos, sino todo lo contrario. Gracias, profe. Pues como platicábamos con el maestro Ricardo Olmos, que están en una etapa, estos chicos, pues de rebeldía, de que todo también lo ven muy, muy a la ligera, ¿no? En este sentido. Ahora, profe Ricardo Olmos, ¿cómo enfrentar? Porque es una etapa muy diferente a esta edad con los del bachillerato y sobre todo controlarlos. Pues es que yo creo que aquí es donde uno saca sus técnicas de maestro, ¿no? Afortunadamente, a la mayoría de los chicos, por lo menos los de segundo, los de primero que pasaron a segundo y los de segundo a tercero, tuve la oportunidad de conocerlos, pues, físicamente. Entonces ya como que habíamos generado una dinámica, ¿no? Por ejemplo, con los chicos de primer año que empezaron ahorita su bachillerato, lo que yo siempre he tratado de hacer es generarles un ambiente pues cálido, ¿no? O sea, que los chicos se sientan a gusto con lo que están aprendiendo. O sea, yo, por ejemplo, de repente he notado que hay profes que pues sí, el alumno en su rebeldía, en su forma de ser, pues sí, son groseros, son agresivos, de cualquier forma, ¿no? Entonces, lo que yo intento es de repente sí, así como llegar con los chicos y, ¿qué onda chicos? Por ejemplo, ¿ya vieron la Champions? O de repente me he chutado películas de las niñas, así de que, oigan, profe, vea tal película romantiquísima. Ya, bueno, pues me la tengo que chutar y ya para platicar con ellas. O de repente he tenido alumnos, ¿no? Que son refans, por ejemplo, no sé, del anime, de cosas así. Entonces, siempre trato de llegar como un poquito fuera de clase, ¿no? O sea, llegar y, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, vieron tal cosa, o si hay una noticia interesante, oiga, ¿qué onda con lo del, por ejemplo, a mí alguna vez los chicos me preguntaron, ¿qué onda con los bitcoins y todo eso? Dije, bueno, me tomo unos minutitos, les explico y luego ya empezamos con mi clase que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los chicos, de los chicos de bachillerato, pues ellos tienen esta responsabilidad, ¿no? Porque ya cada vez se sienten como más cerca de ser adultos, ¿no? Recuerden que a los 18 años nos avientan a la realidad de que ya tienes que votar, tienes que ser niño grande, ya tienes que hacer esto. Entonces, como que de repente los chicos lo que les interesa es que ya no uno no los trate como que, a ver, papá, si tienes que hacer tus tareitas, ¿no? O sea, ya darles más libertad para que miren, aquí está, yo siempre les he dicho, miren, aquí están los ingredientes, ustedes hagan el pastel, ¿no? Ustedes saben qué onda, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que funciona mucho es generarles un ambiente, ¿no? Donde el alumno no se sienta atacado, no se sienta ninguneado, no se sienta evidenciado, ¿no? Porque si como adultos no nos gusta, pues como adolescente mucho menos, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, pues yo con mis chamacos me llevo muy bien, siempre tengo, pues, pues contacto con ellos, ¿no? Entonces, no he tenido muchos casos de rebeldía y cuando hay, pues agarrarlo desde tajo y decirle, a ver, ¿qué está pasando, no? Decirle, mira, no somos tus enemigos los maestros, no es que te queramos perjudicar, no es que te odiemos, porque siempre salen con que, no, es que el profe me odia o tiene algo en contra de mí. Yo le dije, si yo quisiera tener algo contra ti, no sería dentro de la escuela. Y además, si yo tengo algo contra ti, ¿tú crees que yo voy a estar pensando, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hacer la vida de cuadritos a él? Obviamente no, ¿no? Entonces, Claro. hacerles entender que nosotros también somos humanos y que podemos disfrutar más allá de lo que les estamos enseñando. Qué importante es ser empáticos con los alumnos para encontrar cierta afinidad, lograr un mismo canal de comunicación y con ello, pues los resultados obviamente son más positivos. Pero ¿qué pasa, maestra María Araceli, en el sentido cuando los alumnos, pues no se tuvo la fortuna, por así decirlo, de tener la clase presencial con ellos y todo ya ha tocado virtual, ¿no? Que ya estudian, ustedes nos comentaban hace unos momentos que ya están estudiando con usted de otros lados. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Principalmente tener comunicación en todo momento. Algo que yo hago desde un principio es, sobre todo ahorita empezando, siempre lo he hecho, pero empezando desde ahorita la pandemia, ¿saben qué, chicos? Aquí está mi número telefónico, me pueden mandar WhatsApp. Y me ha tocado que me mandan WhatsApp a las 2 de la mañana y yo les digo, miren, si me lo vas a mandar a una hora que estoy dormida, no te lo voy a contestar, pero al otro día que lo vea temprano te lo contesto.
Entonces, eso ayuda mucho, porque aunque ya son adultos, ya son responsables de su vida, siempre necesitan tener la confianza de que van a poder comunicarse con el profesor en todo momento y todo lo que no entiendan te lo van a poder preguntar. Yo es lo que he visto. Tengo alumnos que jamás he visto de manera presencial, porque tengo alumnos de primer semestre, de segundo semestre, y nunca los he visto. No tuve la fortuna de como decía el maestro Ricardo, hacer ese clic en presencial, hacer esa confianza en presencial. Entonces hay que irselos ganando de manera virtual. Y me ha ayudado a mí mucho la parte de la comunicación. Cuando el alumno se siente escuchado, que sabe que va a poder contar contigo en todo momento, a la hora que sea, por WhatsApp, por teléfono, ya estamos del otro lado, porque así vas a poder resolver todas las dudas, a veces hasta de problemas personales. O sea, me ha tocado, tengo este problema, no me voy a poder conectar porque se peleó con el novio, porque lo asaltaron, le robaron, lo que sea. Se comunica contigo y no voy a poder, no hay problema. Y hay esa comunicación, tanto de la manera de las cuestiones personales como de las cuestiones académicas. Y personal me ha funcionado muchísimo. Y por otro lado, si el alumno no se puede conectar, yo algo que ocupo mucho en clase y lo pide la universidad es grabar las clases. Si el alumno no pudo llegar, él sabe que la clase va a estar grabada, que van a estar los documentos en Classroom, que es la herramienta de Google, o en la plataforma que dé la universidad. Sabe que va a estar en la clase grabada, sabe que van a estar los documentos. Entonces, no pudo llegar a clase, que afortunadamente en la universidad no sucede mucho. El 90% de los alumnos llega a clase, porque ya son más responsables en eso, pero no pudieron, están las herramientas en plataforma, tanto clase grabada como los documentos. Entonces, eso a mí es lo que me ha ayudado muchísimo a que el alumno, aunque no me conozca, vayamos trabajando de la mejor manera. Perfecto. Maestra Araceli, muchísimas gracias. Pues ya estamos llegando al final de este programa. Ya solo me resta agradecerles, pero quisiera yo que termináramos con un comentario final por parte de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería la reflexión, la recomendación, o lo dejo abierto a lo que el mensaje que ustedes quieran enviar a los alumnos, a lo que estamos viviendo, que obviamente todavía nos falta, y yo creo que el regresar a la nueva normalidad, como hemos dicho, yo lo veo muy difícil. Yo creo que esta ya va a ser una nueva forma de vida, una nueva forma de trabajo. Pero, ¿qué les dirían ustedes a sus alumnos? Regreso, empiezo primero con la maestra Karen. Bueno, yo creo que más allá de que ya estemos cerca de una nueva normalidad o de un regreso a clases, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Hay que ser pacientes. Es primero nuestra salud, es primero la salud de sus padres, de familia, de todos los que están a su alrededor. Y yo creo que yo siempre les digo, hay que seguir trabajando así. Nos tocó trabajar así, nos tocó adaptar, traer el salón a casa, y ellos siempre me dicen, es que tú estás en el salón. Yo les digo, no, es mi casa, hasta he tenido que darles el turno, pero es mi casa, ve. A pesar de que tengo aquí el pizarroncito, las decoraciones y todo, pero yo estoy en mi casa, y les digo, y yo también tengo que ser paciente, porque me gustaría estar contigo, porque me gustaría darnos un abrazo, porque a veces lo necesitan ustedes, lo necesito yo, me gustaría enseñarte a recortar mejor, pero ni modo, nos toca estar en casa, nos toca cuidarnos y nos toca adaptarnos. Yo siempre le digo, adáptate a lo que hay, siéntete bien. Si no te gusta tu casa, cómo se ve así, porque tú piensas en el salón de clases, te invito a que igual que yo, decores con algo que te guste y que te recuerde al salón, ¿no? Y entonces mis alumnos pues así adaptan su casa también, ponen algún dibujito, algo que les recuerde, mira, te hice un dibujo, yo le digo, perfecto, pégalo en la pared, que ese sea como que el lazo entre tú y yo, entre el salón de clases de inglés y tú, ¿no? Entonces yo siempre les digo, pues nos toca trabajar así, hay que adaptarnos, hay que seguir trabajando desde casa, y no nos resta otra cosa más que echarle ganas. Nos tocó trabajar así, y pues bueno, afrontar la realidad y trabajar más fuerte que nunca. Maestra Karen, pues de verdad, una excelente recomendación. Primero la salud
y adáptate a las circunstancias que estamos viviendo. Eso es muy cierto, yo creo que eso es un factor clave. Le agradezco de verdad, maestra Karen Narváez Castro, gracias, usted es profesora de inglés. Y a usted muchas gracias. Del nivel primaria, ¿verdad? Así es, así es. Pues Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Les mando un abrazo. Profesor Abel Juárez Vega, él es catedrático de Tecnología y Literatura del nivel secundaria. ¿Cuál sería el mensaje con que cerramos, profe? Sí, para mí algo en el trabajo que también realizo, incluso como tutor con chicos de secundaria, algo que me ha ayudado mucho y que de alguna manera les ha permitido entender el contexto en el que están viviendo, es el siguiente. Les comento que tanto ellos como nosotros docentes estamos en un momento histórico. Nos llegó la pandemia, nos llegó un cambio y formamos parte de él. Hagamos de esta situación algo positivo, en los cuales todos tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad, empezando con ellos como chicos de secundaria que van ya formando algo mucho más concreto, más específico, la parte de responsabilidad que indica responsabilidad en tu parte académica, responsabilidad en tu parte social de cuidarte, cuidar a tu familia y seguir fomentando este cuidado. Entonces, en esta parte, ellos van entendiendo que forman ya parte de algo que en algún momento van a contar como un hecho histórico. A mí me tocó la pandemia de hace 20, 30, 40, 50 años. Formé parte de él. ¿Y qué hiciste? Yo hice esto, yo me comprometí a esto e hicimos esto como generación. Entonces es algo que yo en lo particular con mis chicos fomentamos desde este momento para que de aquí pues vayan entendiendo esta parte de lo que están viviendo y no sea como que, bueno, me encerraron de momento como en una jaula. No, tuvimos que, porque formaba parte de un proceso que tuvimos que tomar toda responsabilidad, donde la salud era primordial y ellos de alguna manera pues le cambia un poquito el chip y entonces ya entienden lo que es que desde donde yo esté forma parte de algo que es en beneficio de la sociedad, para un bienestar de la sociedad y que nos ha permitido tanto retos en casa como retos en la escuela, pero que de alguna manera necesitamos seguir aprendiendo y mejorando en pro de una mejor sociedad y de unos chicos pues mucho más responsables y de alguna manera pues resilientes en este proceso. Gracias. Al contrario, profe, usted comentó y destacó la parte de la responsabilidad y eso sí lo debemos de tener muy presentes porque, bueno, a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Entonces tenemos que asumir todo lo que hagamos porque sabemos que en automático va a haber una respuesta y siempre hay que ser responsable de lo que se dice, de lo que se hace y pues realmente es un valor del cual sí hay que fomentarlo de manera cotidiana. Maestro Abel Juárez Vega, usted es maestro de tecnología y de literatura del sector secundaria. Le agradezco de verdad que haya aceptado esta entrevista. Gracias Muchísimas a ustedes por gracias. la invitación. Ahora voy con el mensaje del maestro Ricardo Olmos Hernández. ¿Con qué cerraríamos, profe? Dígame. Pues miren, algo que yo siempre le digo mucho a mis alumnos y que adopto yo como filosofía de vida es, pues acepta lo bueno, ¿no? A veces todos vemos muy trágico absolutamente todo lo que está sucediendo y las noticias te dicen que hay muchos muertos y que hay pérdida de trabajo y bueno, las noticias que todos escuchamos, ¿no? Pero yo les he dicho, chicos, este es un gran momento para que nosotros hagamos insight, ¿no? O sea, hagamos este viaje dentro de nosotros mismos y podamos ahondar en las cosas que realmente me apasionan. Platiquen con sus papás, a lo mejor esto les va a dar la pauta para que ustedes convivan con el hermano que casi no ven, convivan con papá, con mamá, que de repente salen a la chamba, van y vienen. Entonces, aquí es importante que de repente, por ejemplo, los chicos entiendan que sí, como dice el profe Abel, estamos viendo un momento súper histórico, un momento que en algún día va a estar en los libros y que nosotros vamos a dar fe de lo que sucedió, ¿no? Esto es algo muy interesante. Entonces les decía, chicos, vamos a aprender, vamos a sacar lo bueno de todo esto, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo me considero una persona que trata de adaptarse a lo que los chicos necesitan. Seamos todos rebeldes de la educación, tanto maestros como alumnos, y vamos a adaptarnos porque así como pasado esto, pueden pasar muchas cosas más, ¿no? Entonces, siempre les digo a mis chicos, chicos, sean felices, pásensela bonito,
piensen que en algún momento esto va a pasar y vamos a aprender a valorar muchísimo después de que pase todo esto. Vamos a valorar el salir a la calle, el poder abrazar a un amigo, el poder sentarte en un restaurante con la libertad de decir, bueno, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto para mí va a ser una época que nos va a lograr un despertar social muy interesante, sobre todo en las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, pues yo qué le digo a mis alumnos y a los alumnos que nos ven y a los maestros, pues que saquemos lo bueno de todo esto, porque siempre hay algo bueno de cualquier situación. Excelente reflexión, maestro, de verdad, como usted dice, siempre buscar lo positivo, buscar lo bueno y ir por aquello que te apasiona, ¿no? Y esto realmente yo creo que si nosotros lo convirtiéramos una ley de vida, creo que todos seríamos muy felices realmente porque estaríamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y por consiguiente lo haríamos con el gusto enorme. ¿Por qué? Porque no se convierte en un trabajo, sino en un placer hacer lo que nos está tocando hacer en esta vida, ¿no? Pues, profe, de verdad, le agradezco también esta recomendación. Gracias por haber aceptado estar con nosotros y por estas reflexiones y compartir un poquito de todas las vivencias diarias que ustedes tienen como docentes. Gracias, profesor Ricardo Olmos Hernández, profesor de Humanidades, de Español, de Literatura, Filosofía e Historia, y por supuesto creo que también Historia de Vida y del nivel bachillerato. Gracias, profe, muy amable. Encantado, muchas gracias. Ahora también pasaría yo ya finalmente con la maestra María Araceli. ¿Usted con qué cerraría, maestra? ¿Cuál sería su último mensaje? En que la pandemia es un reto que todos tenemos que estar enfrentando, pero es un problema de salud pública. No lo tenemos que ver todo como un problema. Sí, hay un problema de salud, eso no lo vamos a negar. Pero lo demás no lo tenemos que ver como problema. Nos está permitiendo crecer, vamos a salir de nuestra zona de confort, tenemos que reinventarnos en todos los sentidos, en la forma en que damos las clases, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que estamos con la familia. Entonces, mi mensaje sería, no te quedes estático, transformémonos, sigamos adelante, que no lo veamos esto como un problema, que lo veamos como una oportunidad para poder crecer, para poderle ver todo lo bueno que nos está trayendo en este momento la vida. No veamos nubes negras sobre nuestra cabeza, no. Al final está el sol y vamos a seguir alumbrando. Fuera del problema de salud pública, no lo veamos la vida como un problema. Aprendamos a reinventarnos y a ver lo bueno de la vida. Eso es con lo que yo me quedaría con ese mensaje. Pues maestra María Araceli Piñeirúa Pontón, de verdad, hermoso mensaje, usted lo ha dicho. Creo que todos en un momento dado ya tenemos algo y para nosotros es muy cómodo. Y ¿sabes qué? Tengo un trabajo, tengo un sueldo y siempre hago lo mismo. Y esa zona de confort, qué difícil es salir de ahí. Y esta pandemia, de verdad, a todos nos movió, a todos nos sacudió y nos dijo, o te reinventas o te quedas, o sea, no hay de otra. Y yo creo que ese aprendizaje que usted, del cual nos habla, no ver las cosas como problemas, sino como una oportunidad, yo creo que me quedo de verdad con todas estas palabras valiosas de ustedes, todas estas recomendaciones, y muchas gracias, gracias por haber aportado tanto. Yo acabo de aprender de ustedes muchísimo, se los agradezco y ojalá todo esto que nosotros queremos y que hemos transmitido entre nosotros 5, pues lo transmitamos a muchísimas personas. Ojalá compartiéndolo lleguemos a más y cambiemos esta actitud, porque estamos en una etapa muy difícil, muy diferente, pero nos tenemos, como usted lo dijo, maestra, nos tenemos que reinventar y salir de esta zona de confort. Maestra María Araceli Piñeirúa Pontón, usted es maestra de informática y competencias tecnológicas en el nivel universidad. Le agradezco de verdad que nos haya acompañado en esta charla. Mil gracias. Le agradezco mucho por la invitación, fue un gusto. Al contrario, y de manera general, quiero agradecer de verdad a los 4, recordando las palabras que ustedes mismos dejaron aquí como reflexión para todos nosotros debido a esta pandemia que estamos viviendo, y son, en este sentido,
que vendría siendo, primero, la salud. Hay que dar prioridad a nuestra salud, eso es muy importante. Hay que adaptarnos a todos los cambios que se nos enfrenten. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y sacar lo bueno de esta vida y de todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, siempre buscando lo que nos apasiona y valorar lo que tenemos en este momento. Y el problema que ahorita estamos viviendo no lo tomemos como tal, sino como una oportunidad. Salgamos de nuestra zona de confort, reinventémonos todos y muchas gracias. Muchas gracias de verdad a los 4 que me hicieron el favor de acompañarme en este 30 minutos con Angélica Chevalier, que creo que va a ser un poquito más de 30 minutos, pero muy bien vale la pena. Les agradezco a los 4 que estén muy bien y sobre todo les agradezco a todas las personas que nos hicieron el favor de sintonizarnos y de conectarse al Facebook de 30 minutos con Angélica Chevalier. Muchas gracias, agradezco también en la producción a Denzel Hernández, que está aquí conmigo siempre al pie del cañón. Gracias a usted por estar con nosotros. Si a usted le gusta el programa, compártalo, póngale por favor un me gusta y yo se lo voy a agradecer. Y si usted también quiere seguirnos por otras plataformas, yo lo invito a escuchar mi podcast en Spotify, 30 minutos con Angélica Chevalier. Hasta la próxima, que tenga una excelente tarde. Buen provecho, bye. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.